Mi siguiente invitado es el abogado paraguayo, Benjamín Fernández Bogado. Doy un poco de, esto, de su currículum. Él ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Navarra, de Oxford, de Minnesota, de Syracuse y de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Ha sido abogado, es pues conferencista internacional de diferentes temas, director de Radio Libre y de los periódicos Cinco Días, El Independiente de Paraguay, además que ha sido orador en varios, bueno, en diferentes países de América Latina, incluyendo esta. Benjamín Fernández, bienvenido a Panamá y buenos días. Buenos días para ti, Fernando, y para tu gran audiencia que te sigue todos los días ahí en Ciudad de Panamá. Bueno, Benjamín, tú has sido, pues, nos conocemos hace mucho tiempo y has sido un estudioso de los sistemas políticos latinoamericanos. Un momento en el cual pareciera haber una crisis latina de gobernabilidad. Pues está esta crisis en Venezuela, está esta crisis hoy en Ecuador y en Bolivia. Y además, pues pareciera que la democracia no vive sus mejores momentos en estos tiempos. Evidentemente, la crisis estructural es bastante elocuente y evidente, con elementos todavía mucho más agravantes como el crimen organizado, con todo lo que eso implica para el deterioro de nuestras instituciones políticas, judiciales y también económicas. América Latina sigue siendo un continente, un subcontinente bastante inequitativo, mucho más que África, y se ha convertido también en un referente en términos de violencia incomparable con otras latitudes. Solamente como un detalle, Fernando, en Brasil se cometen 72.000 asesinatos por año. Esa es una cifra superior a la cantidad de muertos norteamericanos en la guerra de Vietnam. Es un verdadero genocidio lo que acontece en Brasil y muy poca gente lo conoce y lo sabe. Cuando miramos que, por ejemplo, un comando PCC, primer comando capital, captura una ciudad como Sao Paulo, una megalópolis de casi 20 millones de habitantes, uno puede darse cuenta de la dimensión que tiene hoy el crimen organizado en toda América Latina. La gran demanda de estupefacientes en Estados Unidos y en Europa ha hecho de que nuestros países se convirtieran no solo en grandes productores, como el caso de México, Colombia, Bolivia, Perú, por citar simplemente algunos, sino que también ha impactado sobre otras naciones que se convirtieron en puente de salida de toneladas de cocaína hacia esos mercados. Solo en Paraguay el año pasado se dieron a conocer de que el alijo de drogas capturado en puertos europeos superó las 23 toneladas. Estamos hablando de 23.000 kilos con un valor superior a 5.000 millones de dólares. Eso significa de que estamos ante una crisis de dimensiones épicas a las que la democracia con sus frágiles instituciones no muestra ser capaz de poder enfrentar con éxito. Y surgen los liderazgos a veces populistas en algunos casos, aunque estos son hijos de la abundancia como se dieron en los comienzos del siglo XXI, o si surgen líderes populistas de derecha, como el caso de Bukele en El Salvador o de Milei en la Argentina. Estamos buscando salir de esta crisis sin cartografía, sin referencia, sin saber exactamente hacia dónde tenemos que ir. Sabemos lo que nos duele, pero no sabemos cómo curarnos. La magnitud de esta relación, Benjamín, buenos días desde Panamá, la magnitud de esta relación entre los países y los problemas en común que podría acarrear si no se ve como debe ser correctamente la mirada apuntando de todos los países que tienen en común el tema droga, tema inseguridad, que aparentemente se ha detonado en estos últimos años y que podría ser una bomba de tiempo para toda Latinoamérica. La única salida que se tiene cuando no hay respuestas a través de las elecciones, a través de las urnas, a través de nuestros representantes en el Congreso, es evidente, hay una sola salida, que es la salida autoritaria. Nosotros hemos tenido en América Latina y en América del Sur especialmente una larga tradición autoritaria. Y recuerdo cuando Francis Fukuyama, el mismo autor que escribió El fin de la El fin historia, de la había historia. dicho la gran épica de América Latina en el siglo XX hacia finales fue deshacerse de sus dictaduras, pero la gran épica del siglo XXI para sostener sus democracias será definido en el territorio de la gestión. Gestión significa administrar los recursos apropiadamente, no con los altísimos niveles de corrupción que tenemos, en donde se desangra la nación,
se denosta permanentemente contra la democracia y se estimula a los autócratas que dicen ustedes son incapaces de poder llevar adelante un proyecto de este tipo, así que nos toca volver de nuevo a modelos de ese corte. Y en otras naciones hay gobiernos autoritarios que no quieren escuchar la voluntad de su pueblo, como es el caso de Venezuela con Maduro, donde en coro le grita al pueblo venezolano, estamos cansados de ti, de tu autoritarismo, pero fundamentalmente de tu incapacidad de gestión y de tu alto nivel de corrupción, y queremos que te marches. Y ahí Maduro responde con una cuestión todavía mucho más gravosa, que es de desconocer los resultados y de perseguir más duramente a sus críticos. Yo creo que Venezuela va camino a convertirse en la Cuba sin ningún tipo de disfraz ni de ambajes. Porque hay algo que también, y tocando el tema de Venezuela, otro de los grandes dilemas latinoamericanos es la migración. Bueno, solamente Venezuela estamos viendo 7.5 millones de personas que ya han salido. ¿Y cuántos más irán a salir? Lo de Cuba, por ser una isla, es un poco más difícil, pero también se está vaciando la isla. Gran parte de los latinoamericanos están votando con los pieses, están huyendo de sus países, porque no consideran que esas naciones estén trabajando para ellos. El tema migratorio es un problema de carácter global, Fernando. 1.000 millones de seres humanos no viven en los lugares donde nacieron, de una población mundial de 8.000 millones. Ese es un problema en Europa enorme, con graves crisis para la Unión Europea, que incluso ha llevado a que ese tema se convirtiera en un elemento de campaña y de sostenimiento de gobiernos como los de Hungría y de Polonia, y ahora es el tema central de la campaña de Trump en los Estados Unidos. Ciertamente por cada migrante latinoamericano que cruza incluso esa zona que ustedes bien lo conocen porque es parte de vuestro territorio, el tapón del Darién, con todos los riesgos que eso supone, están diciendo la democracia que tenemos no nos sirve, a pesar de sus 35 o 40 años de estar entre nosotros y de continuas elecciones. Muchas de estas cuestiones tienen que ver con la falta de oportunidades, con una gran decadencia en materia educativa. Hay que recordar que el 66% de la riqueza del mundo es hoy conocimiento. Y en eso estamos muy mal los países latinoamericanos. Invertimos muy poco e invertimos muy mal. Consiguientemente, en una economía del conocimiento, donde unos pocos pueden concentrar una gran capacidad de riqueza, estamos dejando sin oportunidades y sin posibilidades a gran parte de la población que decide marcharse de sus países buscando alguna oportunidad, incluso a riesgo de perder la vida en el camino. Usted mencionaba un término corrupción. Esa es la gran enfermedad que tienen muchos de los países a nivel de Latinoamérica, el tema corrupción. Sin embargo, las poblaciones han despertado. ¿Considera usted que ha despertado? Y ponemos un ejemplo, los venezolanos que se han parado firme en defender su democracia. Ya se les hace más difícil a los que gobiernan poder tomar mayores decisiones porque la población ha despertado en estos últimos años. Hay un cansancio, un hastío de los gobiernos ladrones y de los gobiernos cleptómanos, de los gobiernos que se roban gran parte del presupuesto. Le llaman mal gasto público organizaciones como el Banco Interamericano y el Banco Mundial, por no decirles robo a esa cantidad enorme. Un porcentaje más o menos normal, entre comillas, en América Latina de los gobiernos es un mal gasto público del orden de los 20 a 25%. Ese es el tamaño del robo del presupuesto general de gastos en nuestros países. Y no hay sanciones a los corruptos, lo que significa una gran decepción y un gran desencanto de la ciudadanía. Quiero tener una mirada positiva similar a la tuya en el caso de Venezuela, pero allí ha habido mucho de también estar sobreviviendo desde hace mucho tiempo con las remesas que envían los venezolanos que salieron, pero fundamentalmente están cansados de gobiernos, reitero, ineptos y corruptos que no son sancionados como se debiera. Y cuando son sancionados en las urnas, como en Venezuela, el gobierno se niega a reconocer los resultados. Benjamín, baja hacia Estados Unidos a un proceso electoral inédito. Inédito porque pareciera que Estados Unidos perdió el centro. Y el que no está conmigo está contra mí, tanto del bando demócrata como del bando republicano. Ha habido un agotamiento enorme de las verdaderas banderas del Partido Demócrata y Republicano. Viajo mañana con escala en Panamá hacia el Midwest. Estudié en Minneapolis, me gradué en la Universidad de Minnesota en el año 88, pero conozco muy bien la región. Voy a Wisconsin, a Minneapolis, a Illinois y a Michigan.
que será gran parte del territorio de lucha electoral para el próximo noviembre en los Estados Unidos, en donde básicamente ante la ausencia de banderas y de ideas, pues han levantado las banderas de la confrontación y de las noticias falsas, de las mentiras, y en donde Estados Unidos va a tener que optar o volver con Trump, con todo lo que eso implica de una persona que tiene varios procesos judiciales en curso, o abrazar una opción inédita, que es el de elegir a una mujer negra de origen jamaiquino e indio, que realmente sería toda una novedad en términos sociales. Pero creo que el problema de Estados Unidos es mucho más complejo. Claro. Había abierto las puertas de la globalización y finalmente terminó siendo víctima del globalismo. Bueno, veo que estás en tu radio, Radio Fundación Libre de Paraguay, y Radio el, fu- Libre te escucha, la gente también está tomando esta señal y está siguiendo de cerca esta conversación. porque Benjamín, 1200 en es el futuro también de los medios tradicionales. ¿Qué nos espera? ¿Cómo lo ves tú? adaptarnos o perecer y fundamentalmente recuperar el sentido de la palabra, que no debemos terminar dejándolo a un lado. El éxito de la comunicación es el éxito de esto que estamos haciendo en Panamá y en Paraguay con esta tecnología disponible, pero haciendo lo que es clave, la conversación. El género humano nació del diálogo, de la conversación, y eso es lo que está agotado. Hay un libro de Byung-Chul Han, este filósofo coreano que vive Sí, en Alemania, fue en Múnich. exacto, y el último libro que acaba de salir de Harari, que se llama Nexus, que le teme la pérdida del valor de la democracia porque hemos perdido el valor de la conversación, de la palabra, el de relacionarnos en términos de conceptos que nos permiten hacer crecer como comunidad. John Dewey, que es un filósofo fantástico norteamericano de comienzo del siglo XX, decía: comunidad más comunicación es igual a democracia. Y O hacer, sea que si y no, hacer también un buen lo- periodismo también, Benjamín, porque también se ha perdido a través del tema de las redes sociales. Muchos influencers han salido a informar o malinformar de una forma no correcta, no haciendo el periodismo. Entonces, la carrera nuestra como periodistas tiene también hoy por hoy una gran responsabilidad ante la sociedad. Estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que estás expresando. Una vez estuve en Panamá en un concurso de periodismo con Fernando y estábamos hablando mucho de este tema. Eso ya fue hace unos años, Hombre, pero creíamos ciertamente que hacer un buen periodismo es la mejor manera de fortalecer y de creer en el sistema democrático. Todo lo demás lo pervierte, lo prostituye, porque realmente diciendo que están queriendo colocar en forma las cosas, al contrario, la distorsionan, la manipulan y la sesgan. pero ¿qué hacer en una sociedad que está ávida de recibir esa información, pues donde la inmediatez parece estar por encima de la credibilidad, de la veracidad, de un montón de aspectos que antes eran, pues, la piedra angular de la sí. cual se fundó el periodismo responsable durante los siglos XIX y XX? Ahora, pues, pareciera que la inmediatez y que un montón de cantamañanas que creen que con un teléfono pueden resolver el mundo, van pues pasándole por encima la honra y tal vez al propio futuro del país. Esa es una de las crisis actuales, indudablemente, pero el buen periodismo tiene que volver a sus raíces, a sus orígenes, a sus principios. Estamos en una crisis de valores, pero los valores son los muros que se levantan en una estructura, los principios son los que deberían ser sostenibles y sostenidos en el verdadero periodismo. Este tipo de crisis hemos tenido también con la irrupción de nuevas tecnologías en el siglo pasado. Se decía lo mismo cuando apareció la radio, cuando apareció la televisión, y ahora estamos sufriendo con el tema de Internet. Pero con ese tipo de cuestiones de hacer las cosas de forma correcta, de hacer un buen periodismo, de contarle a la gente la verdad, de acercarnos a ella con el mayor esfuerzo posible, vamos a consolidar ciertamente los valores democráticos y vamos a restaurar el nivel de confianza entre los oyentes, lectores y televidentes y el buen periodismo. Así esperamos. Benjamín Fernández Bogado, pues periodista, abogado y comunicador paraguayo, hoy con nosotros aquí en Next Noticias. Gracias, Benjamín. Saludos. Gracias a ti, un gran saludo cordial para ti, Fernando, y nos veremos en la segunda semana de octubre en Panamá. Así va a ser.